Bienvenidos al análisis económico de hoy, martes 23 de junio, en Geopolítica Diaria. Una sacudida llega esta madrugada desde Asia, y antes de que los mercados occidentales abran sus puertas, el panorama global ya ha cambiado de color. El sector tecnológico enfrenta una corrección pronunciada. Los grandes proyectos de inteligencia artificial vuelven a concentrar las dudas de los inversores, y la pregunta que recorre los parques esta mañana es si la euforia que ha sostenido el rally bursátil de 2026 tiene bases sólidas o si empieza a resquebrajarse. El detonante llegó desde Corea del Sur. El índice bursátil de referencia surcoreano, el Kospi, cerró con una caída de casi el 10%, situándose en torno a los 8.200 puntos, su mayor desplome en meses. Las pérdidas fueron tan pronunciadas que la bolsa de Corea activó 2 veces sus mecanismos de disyuntor automático, las paradas de 20 minutos diseñadas para contener el pánico vendedor cuando los índices caen por encima de ciertos umbrales. Samsung Electronics y SK hynix, los dos gigantes de semiconductores que por sí solos representan más de la mitad del peso del índice, se desplomaron cada uno más de 12%. Los inversores extranjeros vendieron en una sola sesión el equivalente a varios miles de millones de dólares en acciones coreanas, agravando la espiral bajista. El trasfondo explica parte de lo ocurrido, aunque no justifica completamente la violencia del movimiento. El Kospi había subido alrededor del 110% en lo que va de año, impulsado por la demanda global de chips de memoria de alta capacidad y por el ciclo de inversión en inteligencia artificial. Una revalorización de esa escala, concentrada en apenas 2 compañías, lleva incorporado un riesgo de corrección significativo. Lo que lo precipitó fue la combinación de señales regulatorias que apuntan a un sobrecalentamiento del mercado de productos apalancados sobre acciones de semiconductores, la venta agresiva de fondos extranjeros, y el deterioro del sentimiento global en los valores tecnológicos que arrancó en la sesión previa en Estados Unidos. El contagio se extendió rápidamente a Japón. El índice Nikkei 225, que había acumulado fuertes ganancias tocando recientemente máximos históricos, retrocedió cerca de 3% durante la sesión. El índice MSCI, que agrupa las bolsas de todo el mundo, perdió alrededor de 6 décimas porcentuales en la jornada asiática. Y antes de la apertura de Wall Street, los futuros de los índices estadounidenses apuntaban con claridad al rojo. El contrato de futuros del Nasdaq se encaminaba a perder cerca del 3% en la apertura, la mayor caída anticipada en semanas. Los futuros del S&P 500 cedían alrededor de 1,5 puntos, y el índice de volatilidad implícita del mercado, que mide el nerviosismo de los inversores y que se conoce popularmente como el índice del miedo, repuntaba con fuerza situándose en niveles que no alcanzaba desde hace semanas. Parte de la presión sobre el sector tecnológico tiene un origen corporativo concreto. SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk que salió a bolsa hace apenas 10 días en un debut histórico que la valoró en más de $2 billones, encadenaba ayer su tercer día consecutivo de caídas, acumulando una corrección superior al 20% desde su máximo. El catalizador fue el anuncio de que la empresa prepara su primera emisión de bonos por al menos $20.000 millones para refinanciar préstamos puente previos al debut bursátil. Las 3 grandes agencias de calificación crediticia asignaron al bono una nota de grado de inversión, 3 escalones por encima del nivel especulativo, pero lejos de los niveles de primera calidad. Lo que inquietó a los inversores no fue tanto la operación en sí, sino el momento y la señal que transmite. SpaceX es todavía una compañía con pérdidas netas que en el primer trimestre del año registró un resultado negativo de más de $4.000 millones sobre unos ingresos de alrededor de 4.700 millones, y que según las proyecciones de los analistas seguirá consumiendo caja hasta finales de la década. Y no es un caso aislado. Según datos de Bank of America, las grandes tecnológicas han emitido en lo que va de 2026 más de $159.000 millones en deuda para financiar centros de datos y proyectos de inteligencia artificial, una cifra que ya supone el 91% de todo lo previsto para el año completo. Alphabet, Meta, Oracle y ahora SpaceX. El volumen de oferta en el mercado de renta fija corporativa vinculada a la inteligencia artificial está alcanzando niveles que algunos analistas comparan con el ritmo de emisión de infraestructura tecnológica de finales de los años 90, aunque otros recuerdan que la situación financiera de las grandes tecnológicas actuales es incomparablemente más sólida que la de las empresas de aquella era.
En el capítulo corporativo, Oracle confirmó esta semana que ha reducido su plantilla en 21.000 empleados durante los últimos 12 meses, casi un 13% de su fuerza laboral global. La compañía reconoció en sus documentos regulatorios que la implantación de tecnologías de inteligencia artificial en sus propias operaciones ha derivado en reducciones de personal, y registró $1.800 millones en costes de reestructuración en el último ejercicio fiscal, casi 5 veces la cifra del año anterior. El caso de Oracle es uno de los primeros ejemplos documentados a gran escala de lo que se está comenzando a llamar la sustitución directa de plantilla por infraestructura tecnológica, recortes masivos de personal para liberar flujo de caja destinado a centros de datos e inteligencia artificial. El sector de semiconductores tiene mañana una cita que el mercado vigila con atención máxima. Micron Technology publica sus resultados trimestrales y sus previsiones para los próximos meses. La compañía se ha convertido en los últimos meses en uno de los barómetros del ciclo de inversión en inteligencia artificial, con una revalorización bursátil de más del 200% en lo que va de año. Lo que diga Micron sobre la demanda de chips de memoria de alta capacidad, sobre los precios y sobre los compromisos de entrega de sus clientes puede marcar el tono del sector durante las próximas semanas, en un momento de especial sensibilidad. El telón de fondo de política monetaria no contribuye a calmar los ánimos. En su reunión de la semana pasada, la primera presidida por el nuevo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh, la institución mantuvo los tipos de interés en la banda del 3,5 al 3,75%. Pero el mensaje fue de endurecimiento de expectativas. 9 de los 18 miembros del Comité de Política Monetaria proyectaron al menos una subida de tipos antes de final de año en sus proyecciones individuales, conocidas en el mercado como el gráfico de puntos, frente a la previsión de marzo, que apuntaba a una bajada. La inflación general llegó en mayo al 4,2% interanual, el nivel más alto desde la primavera de 2023. Warsh reformó la comunicación de la institución con un comunicado inusualmente corto, sin orientaciones prospectivas sobre el camino de los tipos, y anunció grupos de trabajo internos para revisar aspectos centrales de la política monetaria. Dos publicaciones concentran la atención del mercado para pasado mañana: el índice de precios de los gastos de consumo personal en su versión subyacente, que excluye energía y alimentos y es el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal de Estados Unidos, junto con la tercera estimación del crecimiento del Producto Interior Bruto en el primer trimestre. Un dato de precios superior a lo esperado, en un contexto en el que más de la mitad de los miembros del comité ya contemplan una subida de tipos, podría llevar a los mercados a descontar con más fuerza esa posibilidad, con el consiguiente efecto sobre la renta fija y sobre las valoraciones de los activos de larga duración, entre los que se encuentran precisamente los valores tecnológicos. En el mercado energético, el petróleo cotizaba con ligeros recortes, en torno a los $73 por barril, en un contexto de señales contradictorias. Las negociaciones entre Washington y Teherán avanzan sobre un acuerdo provisional de 60 días que extiende el alto el fuego, y en las últimas semanas la administración estadounidense permitió las ventas de petróleo iraní, lo que había aliviado la presión sobre los precios. Sin embargo, en las últimas horas, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní declaró que no hay planes para que los inspectores internacionales de energía atómica accedan a las instalaciones nucleares del país, contradiciendo el optimismo expresado horas antes por funcionarios estadounidenses. El estrecho de Hormuz, por el que antes del conflicto circulaba una quinta parte del petróleo mundial, sigue sin recuperar sus flujos normales. Los analistas del sector energético advierten de que incluso si se alcanza un acuerdo definitivo, el restablecimiento de la normalidad en el tráfico marítimo y en la producción tardaría varios meses. El oro, que habitualmente actúa como activo refugio en momentos de tensión, no cumplió esa función en la sesión asiática. El metal precioso caía más de 2%, situándose en torno a los $4.090 por onza, el nivel más bajo de las últimas 2 semanas. El fortalecimiento del dólar como refugio alternativo en el contexto de aversión al riesgo global, y la liquidación de posiciones de protección por parte de fondos institucionales que necesitan cubrir pérdidas en otras partes de la cartera, explican la divergencia respecto a su comportamiento habitual. En el Reino Unido, la renuncia del primer ministro Keir Starmer, anunciada ayer, añade una capa de incertidumbre política en un momento delicado para la economía británica.
El Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento de apenas el 0,8% para el país este año, el más bajo del grupo de las 7 grandes economías avanzadas, con la inflación presionando por encima del objetivo del Banco Central. La libra esterlina retrocedía frente al dólar. El mercado de deuda soberana británica, cuyos bonos a 10 años rinden en torno al 4,80%, observa con cautela qué señales fiscales manda el candidato que emerge para liderar el gobierno. La jornada de hoy concentra varias tensiones que no son episodios aislados, sino manifestaciones de un mismo nudo que los mercados llevan meses intentando desatar. El sector de inteligencia artificial ha generado un ciclo de inversión sin precedentes que se está financiando en proporciones crecientes mediante deuda, a un ritmo que ya hace que algunos analistas de primer nivel se pregunten cuándo empezará a rendir la infraestructura que hoy se construye a crédito, y qué ocurre si la inflación obliga a la Reserva Federal de Estados Unidos a subir tipos justo cuando el sector más necesita financiarse barato. La corrección coreana de hoy, el debut en deuda de SpaceX, los despidos en Oracle y el endurecimiento del discurso de la Reserva Federal no son 4 noticias distintas, son 4 caras del mismo problema. Los resultados de Micron mañana y los datos de inflación y crecimiento pasado mañana son las próximas señales con las que el mercado intentará responder a esa pregunta. No como eventos puntuales, sino como evidencia de hacia dónde se inclina la balanza. Gracias por acompañarnos en el análisis de hoy. Si el contenido te ha resultado de valor, suscríbete al canal de Geopolítica Diaria, deja tu me gusta y compártelo con quien pueda interesarle. Seguimos informando.